Bueno, listo, ya estamos grabando, entonces de nuevo bienvenidos y bienvenidas a este espacio de la Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual, que se llama Encuentros Virtualidad, Diálogos desde nuestras experiencias. La idea de este espacio es presentar experiencias de profesores de la universidad y también de otras instituciones, ¿por qué no?, que quieran hablarnos de su experiencia con el uso de las tecnologías de información y comunicación en su práctica docente, y sobre todo pues en este periodo de contingencia donde muchos profesores han tenido que volcar su trabajo presencial a usar nuevos medios y nuevas tecnologías y nuevas estrategias para poder continuar con su labor docente. Y bueno, nos interesa resaltar y conocer esas experiencias que pueden servir o ser útiles también a otros profesores que estén atravesando por situaciones o problemas similares. Y la idea es esa, ¿no? Servir también de apoyo y de ayuda a otros docentes con las experiencias propias. Por eso, pues tenemos un canal de YouTube que encuentran en nuestra página, en nuestras redes sociales, y allí pues está, vamos a ir posteando cada uno de estos videos de este espacio que hemos ido produciendo. Entonces, para iniciar, quiero darle el especial bienvenida al profesor Miguel Alejandro Borges. El profesor Borges amablemente pues aceptó nuestra invitación para compartir con él pues este espacio y presentarnos su experiencia en el uso de tecnologías para cómo utilizó pues las tecnologías para resolver un problema muy específico que fue el de las pruebas de admisión de nuevos estudiantes al programa de diseño. Entonces, bueno, el profesor Miguel Alejandro Borges es el director del Departamento de Diseño de la Universidad del Valle y pues simplemente agradecerle, profe, el haber aceptado esta invitación. Eh, Esperamos que sea pues bastante, que resulte interesante para las personas que se conecten y pues también para los que vean el video posteriormente, que puedan sacar de allí cosas que les sean útiles pues en su propia práctica. Así que, profesor, gracias y por aceptar esta invitación. Y bueno, le escuchamos, profe. Al final de la presentación del profesor, pues vamos a tener un espacio para preguntas y también de pronto para compartir con él sobre lo que nos quiera compartir. Así que, profe, adelante. Muchas gracias de nuevo. Bueno, no, gracias a ustedes, Edgar. Este trabajo que hace la DINTEF, sobre todo en este momento, es buenísimo. Pero claro que están desde hace 18 años, ¿no? 2003, la DINTEF, Sí, ¿cierto? Sí. sí, ya llevamos Pero, tiempito siendo de Internet. Llevamos mucho más como dirección como dirección de educación desescolarizada sí, antes, y antes el, como vicerrectoría de extensión, pero pues bueno, eh, ahí vamos evolucionando. bueno, está buenísimo. Sí, pues nada, bueno, gracias a ustedes, pues, y bueno. Además, gracias también a las personas del campus virtual y a Fernando Naranjo, que lo veo por allí, a María Clara, que ellos en realidad como que respondieron muy oportunamente a esta llamada de auxilio que yo les hice para realizar las pruebas de admisión de manera virtual, pues usando el campus. Porque pues sí, nos dimos cuenta que no podíamos no hacer proceso de admisión, no podíamos quedarnos sin recibir estudiantes, pero por la situación actual pues no podíamos hacer la prueba allí en la universidad. Pues un poco como para introducir, la prueba nuestra es una prueba digamos, que tarda 3 horas por aspirante. Eh, Casi siempre el promedio que nos llega a nosotros de aspirantes para los dos programas, para diseño gráfico y diseño industrial, entre los dos programas son 400 y pico
personas, más o menos. De esos se seleccionan 50, o sea, 25 por programa ingresan. Casi siempre entran, son mayores el número de aspirantes a diseño gráfico, parece que tiene un poco más de acogida esa carrera. Pero bueno, estas 400 y pico de personas, cuando estábamos presencialmente, pues lo que hacíamos era organizar 6 sesiones, digamos, de aplicación de la prueba. Entonces, eran grupos como de 60 personas, 70 personas aproximadamente, que asistían a la universidad y permanecían toda una mañana en un salón con un profesor llevando a cabo la prueba. En donde tienen que hacer cosas con las manos, ¿sí? Tienen que usar la cabeza, tener una experiencia perceptiva allí en el salón, pero también tener un trabajo de comprensión de lectura y un trabajo de resolución de problemas utilizando el ingenio. Y para estas tres cosas que acabo de mencionar, tienen que desarrollar objetos concretos hechos con las manos, imágenes o pequeñas esculturas o pequeñas maquetas, diagramas, ¿sí? Cosas materiales que teníamos que ver nosotros, básicamente. Entonces, ese era digamos, como un problema al que nos enfrentamos, pues. Y pues hablando con los especialistas, pues, de la DINTEP y del campus virtual, yo tenía una pequeña experiencia en el campus. En realidad yo solo comencé a usar el campus a partir de la cuarentena, a partir de este tema de la pandemia y de la cuarentena. Antes lo había visitado, pero muy esporádicamente, pero ya me he dado cuenta, digamos, como de la utilidad, de la gran utilidad que tiene, pues sobre todo en el uso que le dimos para la prueba de admisión. Entonces, lo que voy a hacer es como mostrarles un poco la interfaz y en qué consistió la prueba rápidamente, y después como una pequeña reflexión que hice después de que la aplicamos al lado de un par de profesores también del departamento, de Javier Reyes, el profesor Javier Reyes y el profesor Pablo Jaramillo, que estuvieron muy pendientes de la prueba. Pues ellos, entre los tres estuvimos, digamos, como pensándola y mirando cómo la íbamos a aplicar, pues. Entonces les comparto la pantalla, comparto una ventana, ¿no? Que es la de, a ver, no, perdón, les comparto una pestaña que es la de la prueba. Aquí está la del campus. Bueno, ahí ya deben estar viendo, ¿cierto? Sí, profe, ya estamos viendo. Bueno, entonces acá yo entro a la prueba de admisión, a los programas. Y lo primero que habría que decir es que la prueba estaba acompañada de una reunión como esta por Google Meet. Entonces los estudiantes recibían dos mensajes. Uno de parte del campus virtual, en donde les daban las instrucciones muy claras de cómo acceder al campus, ¿sí? Y otro mensaje que lo enviaba la dirección de programas, Angélica, de la Secretaría de los Programas, lo enviaba con el vínculo a la reunión por Google Meet. Y esta reunión de Google Meet era sobre todo, tenía dos funciones, ¿sí? Por un lado estuvo allí principalmente con una especie, digamos, como no sé, ¿qué sería eso? Como rezago de esa educación anticuada, como de estar vigilando a la gente, ¿no? Entonces teníamos además uno de los requisitos que creo que ahí lo están leyendo ustedes, es que la gente tuviera la cámara encendida para que realmente nosotros pudiéramos comprobar que sí eran personas las que estaban haciendo allí la prueba y que sí eran de alguna manera las personas que debían hacer la prueba, ¿sí? En realidad, ese fue uno de los primeros como ideas que surgió cuando pensamos en este acompañamiento de Google Meet. Pero después, claro, rápidamente dijimos, bueno, pero no tanto así, ¿no? No es más, digamos, en realidad como para tener un acompañamiento, resolver dudas, ¿sí? Estar pendiente de la prueba, que es un poco como la labor que
que tenemos los profesores en el desarrollo de la prueba cuando es presencial, ¿sí? Entonces, allí, digamos que con este comentario yo, digamos como que me gustaría hacer énfasis en cierta idea de que en realidad nuestra actitud en esa operación de virtualizar la prueba de admisión fue una cosa como que pues vamos a hacer un proceso análogo, ¿sí? Es como vamos simplemente a traspasar de medio, ¿sí? Esa fue una actitud que después nos dimos cuenta, ahora que yo hago el análisis y después de ese fugaz pasón que tuve por el diplomado de docencia virtual, pues porque no alcancé, digamos, no, la carga no me dio como para poder estar como hubiera querido, pero el pasón por allí me sirvió como para darme cuenta de algunas de esas ideas que me atrajo mucho el texto ese de Pierre Levy, que ellos referenciaban ahí en uno de sus artículos. Y bueno, hay ciertas definiciones ahí de la virtualidad y de la virtualización que me di cuenta que no es simplemente un cambio de medio, ¿sí? Sino que está eso ahí, pero implica también un campo de comportamiento, un cambio, perdón, de comportamiento, un cambio de forma de lenguaje y un cambio sobre todo de actitud frente a la interacción y frente a la interlocución con las otras personas, ¿sí? Es un poco esa la idea. Entonces, bueno, volviendo al tema, digamos, como ya más técnico del campus, nosotros lo que hicimos fue, pues, el curso se creó como prueba de admisión, programas de diseño 2020. La herramienta que nosotros utilizamos fue la asignación, ¿sí? Aquí voy a activar la edición. Nosotros cuando estábamos creando la prueba, lo que hicimos aquí en agregar una actividad o recurso, lo que hicimos fue crear tres asignaciones, perdón, este puntico de aquí. Esta asignación le permitía, es un tipo de actividad relativamente versátil, que en nuestro caso nos permitía, o le permitía a los estudiantes, leer unas instrucciones, ¿sí? Que era por cada punto, por cada uno de los puntos que contiene la prueba, y desarrollar una actividad manual y después a esos objetos que habían desarrollado, hacerles un registro fotográfico y entregarlos, subirlos al campus virtual. Subirlos digamos, como gracias a la interfaz pues, del campus. Entonces, eso era, en términos simples, eso era lo que necesitábamos. A eso se le añadía otra cosa que a mí me pareció también que tiene que ver con esa idea inicial un poco reducida de entender la virtualización, de la cual que fue, digamos, como un problema que tuvimos. Y era un poco este tema, digamos, como de tener una concepción del tiempo exactamente igual a la concepción del tiempo cuando hacíamos la prueba presencial. Es decir, se les citan a las personas, hay una cola, entran al salón, la prueba comienza a las 7:30 de la mañana y termina a las 11:30. A las 11:30 todo el mundo tiene que salir del salón, chao. Como esté la prueba la dejan allí y chao. En este caso fue exactamente igual. Se programaron 6 grupos, algo así, y había una primera restricción que el sistema lo permitía, ¿no? Nosotros aquí, a ver si vamos, por ejemplo, aquí abajo dice la restricción, el restringido no disponible hasta que después del 23 de octubre a las 8:30, que era que comenzaba la prueba. Bueno, aquí yo lo cambié, pero aquí en la número 2 se ve el último grupo que presentó la prueba, ¿no? 23 de octubre a las 8:30 y terminaba a la 1:10. Bueno, en realidad debió haber terminado un poco antes, como a las 11:30, algo así. Seguramente lo cambiamos ahí como por algunos ajustes que teníamos que hacer en ese momento. Entonces, eso de alguna manera produjo una serie, digamos, como de dificultades, sobre todo para muchos de los aspirantes. Porque a muchos aspirantes, a pesar de que el mensaje inicial que les llega a ellos por parte de la universidad dice muy claro
que la universidad no se hace cargo de la conexión, del acceso a las tecnologías por parte de los aspirantes, que cada aspirante tiene que tener una buena conexión, un buen equipo y todo esto, una cámara también. A pesar de esas aclaraciones, hubo muchos aspirantes que tuvieron problemas de conexión. Se les iba la luz o alguien pasaba y desconectaba el cable accidentalmente o bueno, ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, ahora más adelante voy a mostrarles cómo eso, de alguna manera, yo lo entendía desde ciertas características de la virtualidad o de la virtualización que plantea Pierre Levy. Entonces, bueno, esta era, digamos, como la restricción que poníamos y teníamos 3 actividades, como les mencionaba ahora, o 3 asignaciones. Una se llamaba representación a partir de la percepción sensorial. Entonces, el estudiante o el aspirante entraba allí y leía las instrucciones del punto. Ahí están los objetivos y hay unas instrucciones acá muy concretas que son exactamente las mismas instrucciones, bueno, no exactamente, sobre todo el segundo párrafo no, pero el primer párrafo es exactamente la misma descripción o la misma instrucción que ellos reciben en la hoja impresa que leen cuando están ahí en el salón en el cual están presentando la prueba hace 2 años, sí, cuando es en condiciones pues, de presencialidad física, pues. Después estaba este otro párrafo en donde ya se les daban las instrucciones para entregar el trabajo, cómo entregarlo. ¿Sí? Estaban los criterios de evaluación y nada. Ellos con estas instrucciones, por ejemplo, en este caso, tenían que, digamos, observar detenidamente un conjunto de objetos que nosotros en ese primer mensaje que les llega a ellos, que lo envía, creo que es la coordinación de admisiones, como con unas instrucciones muy generales de qué tener a la mano para presentar la prueba. En esas instrucciones, parte de esas cosas que tenían que tener a la mano era una lista de objetos cotidianos para desarrollar este punto, que es un punto en donde tenían que hacer un trabajo de percepción, observar el objeto, agarrarlo, mirar su peso, percibir el color, tocarlo para percibir la textura. Es una especie, digamos, como de despertar consciente ahí de la experiencia sensorial para después hacer una representación visual de eso. ¿Sí? Entonces, este era el primer punto. Después teníamos a ver, volvamos acá. Teníamos el otro punto, que era una representación ya no a partir de la percepción, sino a partir de una lectura. Entonces, igual, tiene la misma estructura del punto anterior, el objetivo, hay una pequeña descripción acá, y después teníamos el texto que se lo entregábamos allí, en este caso es un fragmento de un libro de George Perec, de Un hombre que duerme, en donde hay la descripción de una situación espacial, unas relaciones ahí entre el cuerpo y la gravedad y el espacio, básicamente, pues. Muy literario. Entonces ellos tenían que leer eso, hacer un trabajo de comprensión de lectura, pero una comprensión pues creativa, y después a partir de eso hacer una representación. Aquí estaban las instrucciones de cómo subir el trabajo, y bueno, ahí estaba el segundo punto. Y el tercer punto es muy similar, pero ya no no es una representación a partir de la percepción ni de la lectura, sino la solución de un problema utilizando la lógica de la invención. Entonces aquí lo que ellos iban a encontrar era también una descripción del procedimiento que tenían que llevar a cabo y teníamos el problema allí redactado con una pregunta final. Entonces ellos elaboraban unas propuestas de solución y igual tenían que hacerlo en hoja de papel real y tal, y tomarle una foto y subirla al campus virtual. Entonces esas eran como las tres tipos de asignaciones que creamos para la prueba. Y después, esto es de cara, digamos, como a los aspirantes. Ellos tenían que entrar, revisar esto, subirlo y pues nosotros aquí teníamos la posibilidad acá como de cambiar de rol, por ejemplo, y estar
evaluando todo el tiempo cómo iban a ver ellos la prueba. Por ejemplo, aquí ya no tengo acceso porque estoy en el rol de estudiante y hay una restricción. Entonces, bueno, tendría que cambiar estas restricciones para poder tener acceso a la prueba según el rol de estudiante, pues en este caso. Entonces nosotros estábamos viendo todo el tiempo que la interfaz en este caso fuera clara, que todo estuviera bien descrito, que se entendiera, digamos, básicamente. Después, el otro momento, digamos, ya después de que ellos desarrollaban la prueba, estaba la parte de las calificaciones, que fue una, digamos que en ese sentido nos ahorró mucho tiempo, eh, por el mismo sistema. En las calificaciones nosotros entrábamos, ahorita ya no tengo acceso al modo como calificábamos, pero acá les puedo mostrar, digamos, como el resumen de las calificaciones. Entonces, fue digamos, como una forma de calificar muy, muy práctica y muy rápida, en donde los profesores participaron aproximadamente 9 profesores en ese proceso de evaluación de la prueba. Entonces lo que pasaba era que por ejemplo, en la sesión del lunes de 8:30 a 11:30, a las 11:30 se cerraba el campus para los estudiantes, entraban los profesores y cada profesor en ese momento, eran 3 profesores evaluando ese grupo. Entonces cada profesor se encargaba de evaluar un punto. Entonces, si habían sido, digamos, 50 aspirantes en ese primer grupo, ese profesor tenía que evaluar 50, las 50 respuestas de ese primer punto. Y después había otro profesor que evaluaba las 50 respuestas del segundo punto y un tercer profesor que evaluaba las 50 respuestas del tercer punto. Entonces, eso así, de esa manera, fue muy ágil la evaluación y el sistema nos permitió hacerlo así. En la versión presencial así, hacemos algo así también, ¿sí? Lo que pasa es que ahí hay un par de diferencias y es que cuando estamos en la versión presencial, los profesores, a pesar de que cada profesor evaluaba un punto, él cuando veía la prueba, pues tenía acceso a los otros 2 puntos y podía mirar, digamos, todo lo que hacía el estudiante. Entonces, de alguna manera, eso podría llegar a influir en el puntaje que él le ponía a ese punto solamente. En este caso, no pasaba eso. El profesor solo tenía acceso al punto que estaba evaluando de los 50 aspirantes. Eso puede ser como que uno diría, bueno, sí, pues puede que sea en favor de la objetividad, probablemente, ¿sí? Pero por otro lado se perdía como esa opinión, digamos, como del trabajo general del estudiante que 3 profesores podrían llegar a tener y que se podría llegar a ver reflejado en la evaluación de uno de los puntos, de cada uno de los puntos, ¿no? Entonces, unas por otras, pues ahí había 2 cosas como que diferenciaban el asunto, pues. Y el otro asunto es que el sistema, en este caso, sacaba el promedio automáticamente. Los profesores solo ponían esta calificación que está acá. Esto era el puntaje que ponía cada profesor y el sistema sacaba el promedio, que en la versión presencial no es así. En la versión presencial siempre el profesor que evalúa el último punto es el que saca el promedio, hace la operación matemática allí y él califica, pum, le pone la nota final, ¿sí? Entonces allí también había una cosa ahí como pues que era una persona la que estaba haciendo esa operación, que sí había evaluado uno de los puntos nomás, pero nuevamente tenía acceso a, digamos, a toda la prueba y además de eso, hay otro elemento ahí que me parece importante, que son de esas cosas como parecidas a lo que creo que es Michael Polanyi el que llama, el que habla del currículum oculto, esas cosas que no son explícitas, pero que están ahí y que uno las percibe y que de una u otra forma habla de los aspirantes, como por ejemplo el modo como ordenan la prueba en la mesa.
o qué tan limpia dejan la mesa, por ejemplo, ¿sí? O cómo dejan organizada la prueba, si la dejan bien organizada, un papel encima del otro, o si tienen una disposición espacial diferente para que el evaluador llegue y vea la prueba, o sí, ese tipo de cosas también en este caso no se perciben. Aquí, porque además ellos al tomarle la foto al objeto o a la imagen que suben al campus, pues encuadran, ¿sí? Y no muestran el entorno, no muestran la superficie sobre el cual está el objeto ni la imagen, sino que se concentran en la imagen. Entonces, claro, ahí digamos que uno se concentra más en la producción plástica y en la creatividad, en los, digamos, como la calidad creativa de la representación, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, se pierde esa otra cosa, ¿no? Como esas otras cosas ahí ocultas que están y que hablan de los aspirantes, pues. Entonces, bueno, esto pasó con la calificación en términos prácticos, fue buenísimo porque fue muy rápido y no tuvimos, digamos, como que de alguna manera tener que operar esos papeles y todos esos materiales, plastilina y todos los restos que quedaban materiales de la prueba, no tuvimos, digamos, que hacernos cargo de eso, sino simplemente, digamos, como evaluar virtualmente y listo, chao. Entonces, en ese sentido, digamos que estuvo muy bien, pues. Bueno, pues nada, eso es, digamos, como fue relativamente sencilla la prueba en este sentido. Después viene un poco lo otro que les quería mostrar ya al lado de esta prueba y es, digamos, un pequeño esquema ahí que, digamos, que trata como de agarrar una reflexión probablemente muy torpe de mi parte porque no soy especialista en lo virtual ni nada de esto, pero bueno, digamos, ay, perdón, ahí están viendo, ¿cierto? Es como una especie de mapa mental. Sí, profe, sí le ¿Cierto? vemos. Bueno, entonces nada, bueno, entonces nada, pues lo primero es como que el reto era la prueba, ¿sí? Entonces revisando estas ideas de Pierre Levy, que en realidad lo hice después de haber hecho la prueba, así como parte de la reflexión, pues así que hice, pues traté, digamos, como de revisar, pues, qué fue lo que tratamos de hacer, ¿sí? De manera práctica y un poco intuitiva, con unos conocimientos técnicos de uso del campus, ¿sí? Y entonces me encontré con esta definición que me pareció muy interesante de lo virtual, según Levy. Entonces dice, lo virtual entra en oposición con lo actual, ¿sí? No con lo real, que es como lo primero, la primera cosa que uno dice, pero ¿no era con lo real? No, pues no es con lo real, es con lo actual como lo define Pierre Levy. Pues dice, lo virtual es un conjunto problemático que reclama un proceso de resolución y ese proceso de resolución él lo llama la actualización. ¿Sí? Entonces, el asunto en este caso era, el problema que teníamos era que teníamos que realizar la prueba, ¿sí? Y claro, en sí mismo la prueba, ya sea presencial o con ayuda de la tecnología digital, así como virtual, pues, o a distancia, así como la hicimos, en sí, la prueba ya es un conjunto problemático que reclama un proceso de resolución, es decir, la prueba en sí mismo es una virtualidad, ¿sí? Es un objeto virtual. Y la actualización de esa cosa, que es el conjunto problemático que se llama prueba de admisión, pues es la admisión o la no admisión. El estudiante es admitido o no admitido, ¿sí? Pero el asunto ahí es como que ya la actualización no era tanto el hecho de que hubiera sido admitido o no, sino que nos vamos un paso atrás para entender este asunto de la virtualización de la prueba de admisión. Entonces, la actualización en este caso, habría que entenderla es como el hecho concreto, el acto concreto, que en el caso nuestro, como pasó, fue ese acto, ese suceso que tardó 3 horas, dentro del cual los aspirantes entraron a llevar a cabo una actividad.
y en ese sentido se estableció, digamos, se podía entender también como un acto de comunicación entre los aspirantes y el programa académico, ¿sí? Mediado por las tecnologías. Entonces, ese hecho concreto de comunicación y de interacción es lo que en este caso entendemos como la actualización del, digamos, como de ese conjunto problemático que nos planteamos nosotros, ¿sí? Y el conjunto problemático, pues en este momento yo lo entiendo más como todo ese proceso, digamos, que llevamos a cabo para finalmente tener una interfaz diseñada, ¿sí? Es decir, un curso allí, digamos que en el otro sentido que maneja Pierre Levy, se convertía como en una posibilidad. Es una posibilidad en oposición a lo real, digamos, una posibilidad de que alguien entrara a utilizar esa interfaz, desarrollara esa prueba y fuera admitido o no. ¿Sí? Era un poco como el asunto. Entonces, eso me pareció interesante, entenderlo desde ahí pone el problema de la virtualización de la prueba de admisión en otra dimensión, ¿sí? Bueno, pues ya no es simplemente un traspaso o una transcodificación mediática. Ya no es que vamos a pasar del papel a la pantalla simplemente, sino que eso implica, digamos, planteárselo, digamos, como un problema, digamos, ¿sí? Como un problema que reclama, digamos, como una solución en este sentido. Pues un sistema digamos, que pone en relación diferentes factores de usabilidad, de comunicación, de ese miedo, digamos, al fraude, ¿sí? Que está ahí presente todo el tiempo, ¿sí? Es como que si realmente sí son estas personas las que están haciendo la prueba, que no vayan a hacer trampa, que no se vayan a robar la prueba para sacarle una copia y después regarla por todo el país y entonces todo el mundo ya va a saber cómo es la prueba, que eso seguramente ya pasó, ¿sí? Que esa es otra de las cosas que habría que replantearse, ¿no? Porque cuando el papel es físico y hay más control, ¿no? Uno les entrega la copia, por ahí de vez en cuando lo que pasaba era que, pum, se llevaron la fotocopia y no nos dimos cuenta. Sí, pero eso era muy esporádico. En este caso, ellos tienen acceso en su casa a la prueba completa. Pueden hacer lo que quieran con ella, ¿sí? Entonces, de ahí, de alguna manera, eso tiene que ver con esas ideas, por ejemplo, de descentración y de desterritorialización que menciona Pierre Levy en su texto, pues. Entonces, bueno, siguiendo acá con el asunto, abriendo un poquito más el esquema pues encontraba esta otra definición que la profesora Toro y la profesora Castaño y el profesor Cruz, Gilbert Cruz, creo, no recuerdo. Pues, sí, Gilbert Cruz, profe. Eso. Ellos citaban en su artículo, en uno de los artículos que utilizaron como insumo para el diplomado de docencia virtual, ¿no? Entonces, entender la acción de virtualizar un objeto como algo que supone o implica un trabajo de gestión de un entramado. Y esta metáfora del entramado a mí me llamó mucho la atención, ¿sí? Es el entramado entre entornos físicos y digitales, ¿sí? Es una idea interesante porque claro, está la idea de que la prueba era física y teníamos que pasarlo al ámbito digital, ¿sí? Es decir, pero estos dos medios no se entendían como una especie de oposición, sino que esta idea de entramado, digamos, como que permite de alguna manera entender el asunto como lo que se ha llamado también los medios híbridos, ¿no? Como que sí, es digital, está en un entorno virtual, ¿sí? Pero de alguna u otra forma tiene elementos que vienen de esa realidad física, ¿sí? Lo que pasó en el caso nuestro, en el caso de la aplicación de la prueba nuestra, en este caso, fue que hubo una especie de aplicación forzosa, yo creo yo. Ahorita, es decir, fue efectiva, los resultados estuvieron bien. De los 422 aspirantes que se presentaron, solamente 20 tuvieron problemas tan graves
que al final se ve en las calificaciones, pues que su puntaje fue 0, pero fueron problemas que tuvieron que ver sobre todo con una especie, digamos, como de incapacidad para leer la interfaz, que uno dice, bueno, 20 personas entre 400 es como el, no sé, como el 5% más o menos, es un porcentaje relativamente pequeño, ¿sí? Que habría que pararle bolas y habría que hacer, digamos, como los ajustes necesarios para que fuera aún más claro e ir anulando ese porcentaje, digamos, como eh, digamos, como de problemático, pues, ¿sí? Entonces, bueno, claro, entonces en el caso nuestro yo lo que noto es que había un predominio de ciertas actitudes de la materialidad física, de nuestro comportamiento, digamos, en el espacio físico real, entre comillas, ¿sí? Que fueron trasladados a este entorno virtual. Y bueno, pues nada, por ahí después están estos elementos, estas 4 características que también las extraje del artículo de los 3 profesores, en donde referencian pues a Pierre Levy, y ahí es que comienzo a hacerme ese tipo de preguntas con relación a este problema central que yo percibí que fue como la generalidad de la aplicación de la prueba, ¿no? Y hasta qué punto es necesario desprenderse un poco de esas actitudes, por ejemplo, de las concepciones del tiempo y del espacio, sobre todo esas 2 cosas, que hay que cambiarlas, de una u otra forma hay que cambiarlas. Y el problema más grande que yo encontré con relación a esa especie, digamos, como incompatibilidad de concepciones, tiene que ver con esta idea de desterritorialización, ¿sí? Que de alguna manera lo que entiendo, hasta donde entiendo, revisando este par de textos, el de los profes de la DINTEB y del IEP y el de Levy, es una especie de flexibilización del aquí y del ahora. Es otra concepción del espacio y del territorio. No es que se desvanezcan las fronteras, sino que se crean otras fronteras flexibles, ¿sí? Y se entiende más esa idea de borde como instancia porosa que, que también está, digamos, como es muy semejante a esta idea de entramado, ¿sí o no? El borde poroso, esa idea de la frontera no solo como límite, sino como espacio de convergencia entre 2 universos, 2 campos, 2 culturas, 2, ¿sí? Digamos que debería entrar a predominar más allí. Entonces, lo que nos pasó, yo creo, en nuestro caso, es que este asunto de la desterritorialización sí pudo haber sido efectivo en términos del aquí, es decir, desde una perspectiva del espacio, porque hubo inclusión, es decir, lo que pasaba acá con la otra característica de la virtualidad, que es la descentración, ¿sí? Es decir, una persona en Trujillo Valle, desde su casa, pudo conectarse y presentar la prueba de admisión, ¿sí? O no sé, desde Suárez, Cauca, por ejemplo, desde Jamundí, o incluso en la misma ciudad, ¿sí? Pudo hacerlo. Entonces, desde esa perspectiva, hay, digamos, como cierto coqueteo con la heterogeneidad de espacios, ¿sí? Cada uno, desde la particularidad de su espacio, en su habitación, en la sala de su casa, no sé, donde sea, pudo acceder a la prueba y desarrollarla, ¿sí? En donde creo que sí hay todavía una especie de muro en términos de esa incompatibilidad de concepciones fue en la cuestión temporal, en el ahora. Porque ahora, como les decía hace un rato, la concepción fue exactamente la misma de la presencialidad. Es decir, las restricciones de acceso, además que permite la interfaz, ¿no? Que permite la aplicación. Entonces, tiene que ser en un tiempo. Además de eso, la otra restricción era el grupo, por ejemplo. Si no pueden entrar todos los 400 no pueden entrar, solamente los 50 que pertenecían al grupo 1, del lunes de 8:30 a 11:30. Y además de eso, el perfil, ¿sí? Pero bueno, digamos, uno diría que son restricciones necesarias, pero curiosamente esto digamos, este tipo de restricciones
digamos que pudieron haber provocado algunos problemas, digamos, en términos del acceso a la prueba, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en términos de la descentración que plantea Levy, pues yo creo que la inclusión estuvo allí, digamos, como que otra cosa ahí que surge ahí que es importante, y es que nosotros recibimos muchos mensajes, no los conté, pero eran varios, de aspirantes que les pasaba lo que les comentaba hace un rato, como que no, se me cayó la conexión, o ese día no puedo. Hubo muy pocos casos de ese tipo, pero pasaba eso, ¿no? Y entonces, en este caso, el asunto de la flexibilidad o de la hora, digamos como que no era tal en el caso de la prueba. Les decía, no, el lunes a esa hora no puedo ir en otra hora, y era un mensaje que nos llegaba, la prueba era el lunes y nos llegaba el lunes por la mañana, por ejemplo. Porque además el aspirante probablemente le escribía a la coordinación de admisión o le escribía, digamos, como a otra instancia de la universidad que no tenía ese poder técnico de decisión y de generar un cambio, digamos, en términos de la programación de la prueba, ¿sí? Entonces, cuando nos llegaba era muy tarde o a veces nos ponía a correr, ¿sí? Eso tiene que ver un poco con la interactividad y la flexibilidad, también como lo que entiendo que son otras de las características de la virtualidad. En el caso, pues, de esta otra idea de la horizontalidad en la prueba, pues creo que por principio, independientemente del medio o de las concepciones, es difícil que esa horizontalidad se dé, ¿no? Es una cuestión, pero eso, digamos que creo que se nos sale de las manos a la mayoría de nosotros. Es decir, este acto violento de una institución que te hace una prueba para evaluarte y para decirte a vos qué tan bueno sos o qué tan buena sos como para entrar a estudiar esta carrera, es una cuestión muy, muy fuerte, digamos, ¿no? Y además es complicado salirse de ese esquema, ¿no? Eso tiene unas implicaciones, digamos, como de repensar el sistema educativo desde una perspectiva política, por ejemplo, o ética, o sí, ese tipo de cosas que estaría bueno, digamos, también como tenerlo en cuenta, pues. Bueno, por otro lado, el tema de la interactividad, de esto creo que ya los mencioné. En este caso, el asunto, digamos, como que lo entendimos de cierta forma como está ahí escrito, ¿no? Hubo un momento en donde dijimos, bueno, en realidad lo de la cámara, lo del Google Meet, no es tanto como para vigilarlos y reprobarlos o no, y ver si están haciendo chancuco o no, sino para asesorarlos y indicarles, pues, cómo tienen que llevar a cabo la prueba, digamos, como para que para que entiendan el funcionamiento de la interfaz y cómo entregar los trabajos y ese tipo de cosas, ¿sí? Me parece que era más como por ese lado. Y después la flexibilidad también queda, digamos, como en una interrogante, ¿no? Porque la flexibilidad yo la entiendo un poco en este caso como una especie de, digamos, como de multiplicidad de opciones que en este caso el aspirante tiene para llevar a cabo una actividad, ¿sí? Pero claro, en este caso es difícil que esa flexibilidad se dé, habría que pensarse las otras características, ¿no? A ver cómo se puede abordar ese asunto de la flexibilidad, pues. Por acá, por el otro lado, ya para terminar, tenía, digamos, también estos 4 elementos que tienen que ver con lo que la profesora Toro, el profe Cruz y la profesora Castaño mencionaban en su artículo sobre ciertos elementos que entran, digamos, como en una dinámica, digamos, como de planeación y de creación de acciones encaminadas a la selección de este tipo de elementos, ¿sí? Como actividades, un repertorio de actividades, un repertorio de recursos. Ellos hablan de recursos educativos,
en este caso de la prueba no era tanto un recurso educativo, sino recursos informativos para que fuera completamente clara la dinámica, ¿sí? Que ahí yo creo que hubo, digamos, una especie, digamos, como de problema de parte nuestra. Porque creo, habría que ponerlo en rojito, este concepto de redundancia, creo que esto no se dio. Hubo varios mensajes de los que nos llegaban, como diciendo, ve, no pudimos entrar, no, como que entramos a la interfaz, hay un primer párrafo ahí que me dice que tengo que prender la cámara, pero no sé cómo prenderla acá dentro de la interfaz, ¿sí? Y claro, la cámara se estaba refiriendo era a la cámara en Google Meet. Y entonces les llegaba el correo en donde tenían el link de Google Meet, pero no lo veían, ¿sí? No se daban cuenta que les llegaba. Y entonces había, digamos, como una especie de dislocación entre los mensajes que se enviaban. Entonces, claro, los recursos, en este caso, recursos informativos que te daban las instrucciones para acceder y para desarrollar la prueba, de alguna manera sí eran heterogéneos, pues estaba el MID, estaban las descripciones verbales, estaban sí, pero creo que habría que reforzar esa diversidad de recursos informativos que redunden también en la información, ¿sí? Como que mencionen la misma información de diferentes maneras y en diferentes espacios, ¿sí? Como para que ya no haya ningún riesgo de que no se vio la información o no se entendió, ¿sí? Entonces, en ese sentido, creo que es algo que tendríamos que mejorar. Por otro lado, en términos de la interacción, que es otro de los elementos que plantean los profes en su artículo, yo lo que percibía en el caso de la prueba, no en el caso de los cursos, por ejemplo, es que esa interacción, claro, ofrecida como igualmente, digamos, como una asesoría y un acompañamiento, una disposición, digamos, como para estar acompañando al estudiante, en este caso al aspirante, digamos, con un horario, con ciertas restricciones también. En este caso tenía una característica que era también complicado, que habría que mirar cómo solucionarlo. Era una característica que era complicada de adquirir y era la inmediatez. Es decir, teníamos que ser muy efectivos para responder a los problemas que estaban teniendo los aspirantes con el horario o con la conexión o con el acceso. Sí, muchos, por ejemplo, al principio, sobre todo en los primeros grupos, ponían mal el código, por ejemplo, o no sabían cuál era el código que tenían que poner, o resulta que ya eran estudiantes de otros programas académicos, entonces ponían el código actual que tenían, no el código de aspirante. Entonces, claro, no entraban, no tenían acceso. Entonces, darnos cuenta de cuál era el problema, por qué no podían acceder, eso tomaba tiempo. Y la comunicación en la mayoría de los casos no era inmediata. Por ejemplo, si no estaban ahí en la reunión del Meet, no era inmediata, no podíamos saber cuál era el problema, ¿sí? Entonces, eso también habría, digamos, como que revisarlo. Eso tiene que ver un poco también con esas nuevas concepciones del tiempo, de la velocidad en la comunicación, ¿no? Que habría que ser más efectivos, creo yo, en ese sentido. Y después está la evaluación, que ya se los mencioné, ¿no? Este asunto del orden en la mesa de trabajo y la totalización numérica. Me parece que, pues nada, esto es un poco como lo que me quedó después de hacer la prueba. Me parece que al final tuvo buenos resultados la prueba, por lo que les decía hace un rato. Eh, Hubo un gran número, la gran mayoría de aspirantes pudieron realizarla sin problema, hubo una interacción relativamente buena, pero digamos como que yo ahorita después, en el azar, digamos, de estar tratando de solucionar problemas durante la prueba, como que iba tomando notas, iba registrando algunas situaciones y después es que tengo el tiempo como para revisar con más calma y tratar de hacer una especie de reflexión
que no se quede solamente, digamos, como en encontrar soluciones prácticas, sino también, digamos, como tratar de, digamos, como de reflexionar el asunto en términos también digamos, poner la reflexión en un ámbito, digamos, como pedagógico también, ¿no? Es como pensarse de alguna manera el sentido de la virtualidad en el caso de la prueba de admisión nuestra, digamos. Entonces, bueno, eso era lo que quería mostrarles nomás hasta allí. Muchas gracias por escuchar. No, gracias a usted, profesor. Y no sé si entre los asistentes haya alguna pregunta en este momento para el profesor Borges. Yo tengo una pregunta. Adelante, profe Miriam. Profesor Miguel, un gusto saludarlo y pues de todas maneras felicitarlos porque es un cambio de paradigma y es un reto. Me llamó mucho la atención cuando hablabas de los límites de confianza, del cambio de pensamiento respecto a la vigilancia versus la confianza. ¿Cómo recibieron esto de parte de los participantes, ya no de parte de los profesores? Pudieron de pronto tener expresiones de preocupación, de seguridad sobre que los resultados se los conservan, o sea, de que sientan que la universidad en manos de este proceso de admisión ofrece garantías. ¿Tuvieron alguna retroalimentación al respecto? Gracias. Bueno, no, yo no, la verdad, no me paré a pensarlo así, es decir, en reversa, ¿no? En el otro sentido. Yo siempre este tema de la confianza lo pensaba más de parte de los profesores hacia los aspirantes. Pero sí, claro que sí, hubo algunos mensajes de parte de ellos, creo que en dos, digamos como con dos sentidos tal vez. Uno, había algunos estudiantes que preguntaban por los resultados, aspirantes, perdón. Ellos preguntaban, bueno, ¿cuándo salen los resultados? Uno podría decir, hasta ahí llegó un poco lo que se pudiera haber percibido como una actitud de vigilancia por parte de los aspirantes. En realidad yo no percibí ninguna manifestación como de, pero ustedes están improvisando o qué, o realmente a ver cómo, que sí, no noté esa desconfianza o esa cosa, digamos, como vigilante por parte de los aspirantes, no. Algunos de los que no pudieron finalmente hacer la prueba por problemas de conexión o ese tipo de cosas, lo que sí hacían era cuando insistían mucho en que los dejaran otra vez presentarla, eh, tenían esa actitud como de que, pero ¿por qué me penalizan? ¿Por qué la universidad me penaliza a mí? Incluso utilizaban esa palabra. Si no es problema mío, eso se me sale de las manos. Yo estaba dentro de la prueba, estaba llevándola a cabo y se fue la energía aquí en todo el barrio. Salí corriendo a la casa de mi primo que vive aquí cerca, tal, traté de conectarme, pero ya era muy tarde. Entonces, recuerdo que había como 3 o 4 personas que insistían mucho en que les reprogramáramos la prueba, pero con esa actitud siempre de ¿por qué me castiga la universidad si no es culpa mía? ¿Sí? No tanto como al revés. No. Ah, qué bien. Sí. Bueno, gracias. Bueno, profe. Profe, otra pregunta, pues, o más bien comentario. Pero, pues, lo felicito, muy interesante. Una experiencia donde se utiliza un ambiente que es un ambiente normalmente de clase, pues, o de clase no, de un ambiente de curso donde se puede trabajar pues ya para una prueba masiva, pues, y también tan amplia como esta que hicieron, ¿no? Profe, ustedes dijéramos, cuando ustedes hacen esa prueba en la universidad, ustedes la hacen en las salas donde tienen todos los equipos y todo esto, o las hacen, pongamos, ustedes aquí reciben de a 50, hicieron varios grupos, ¿no? Hicieron 3 grupos. Cuando la hacen en la universidad, la hacen también así, por grupos, y también entran en una sala de cómputo y los chicos trabajan sobre eso. Ay, caramba. Sí, Se me fue
allá volvió. No, Pensé que sí, se estaba cayendo. no, sí le escuché, profe. Sí, pues no son en equipos de cómputo. La prueba es cuando se hace en presencia, pues, en presencialidad, es en un salón que es como uno de los salones más grandes que tenemos allá en el edificio de diseño, en el 382, que es en el primer piso. Y no hay nada de equipos digitales. Todo lo hacen a mano. Entonces están las mesas, ellos tienen que traer sus materiales, pero es un salón de clase tipo taller tradicional, pues así como de trabajo manual, ¿sí? Que es muy importante para una etapa inicial de la formación de los diseñadores, pues hacer cosas con las manos, a pesar de que las tecnologías digitales estén allí presentes, es muy importante que ellos se acerquen a la construcción o a la manipulación de la materia con las manos, pues. Pues es así, no hay, y de hecho incluso hubo pocos casos, yo pensé que iba a haber más, pero hubo pocos casos en esta versión virtual de la prueba en que algunos de los aspirantes nos preguntaban si podían desarrollar las imágenes digitalmente, porque algunos probablemente ya estaban estudiando alguna carrera técnica, entonces sabían cómo usar algún software y ese tipo de cosas. Pero la respuesta era no, tiene que ser todo hecho a mano y le tomas una foto y lo subís, no puede ser nada digital, ¿no? ¿Sí? No, muy bien. ¿Y ustedes tienen para la evaluación, tienen unas rúbricas para hacer la evaluación con los chicos compartida por los profesores o la evaluación propiamente cómo la hacen, profe? No, la evaluación, en realidad tenemos unos criterios por cada punto y cada profesor conoce los criterios de evaluación para evaluar cada punto. Y lo que hicimos fue así como lo describí, como que cada profesor agarraba cada punto y evaluaba las 50 respuestas de ese punto, teniendo en cuenta esos criterios, que además son criterios que conocían los aspirantes también, ¿no? Esa era Profe, y en esta, digamos, si cuando volvamos otra vez a la universidad y todo esto, ¿cómo usted pensaría repetir esta experiencia o dijéramos adaptar alguna parte de esta experiencia al otro momento que ya nos espera en el futuro o definitivamente esto fue una situación solo de emergencia y temporal? Eso es algo que tendría que hablar con Pablo y con Javier, que fueron los otros dos profes que estuvieron allí, sobre todo con ellos, pero también con el claustro del departamento, como para ver qué hacemos, porque yo la verdad no sabría en este momento, porque claro, la presencialidad implicaba algunas cosas que yo las mencionaba allí, algunas cosas ahí que uno percibe en los aspirantes que no puede percibir estando así a través de una pantalla. Pero la virtualidad también trae otras cosas maravillosas que están buenísimas. Pues entonces, eso habría que discutirlo con ellos y mirar a ver si nos apropiamos de este esquema y lo seguimos aplicando, incluso cuando podamos volver al campus, o si hacemos algo híbrido o qué. Pero habría que ver. El profesor Luis Carlos Castillo tiene la mano levantada, profe. Adelante. No, realmente hay una equivocación con la levantada de la mano. ¿Sí? Bueno, profe, listo. Soy yo, Edgar. Fernando. Era Fernando. Es Fernando. Sí, es que era Fernando. está al lado de... Adelante, Fernando. Vale. Profesor, ¿cómo está? Profesor Miguel, gusto saludarlo. ¿Qué tal, Fernando? Hola, Fernando. Simplemente quería saludarlo, profe, pues felicitarlo por esta experiencia. También agradecerle la paciencia que nos tuvo, pues el profesor desde que arrancó desde que se dio cuenta que no podía hacer sus pruebas presenciales, empezó a trabajar en este proyecto, en organizar cómo hacer estas pruebas.
estábamos nosotros en un momento en el que estamos bastante copados de trabajo, entonces cada solicitud del profe a veces nos tardábamos 2, 3 días en responderle. Sin embargo, pues ahí siempre tratamos de solucionarle. Además, pues que nos enfrentamos a algo totalmente nuevo. Nosotros digamos que teníamos en nuestra cabeza el tema de las evaluaciones virtuales y teníamos en nuestra cabeza la actividad evaluación, la actividad cuestionario de Moodle, pero era algo evidentemente que no podíamos aplicar aquí, y la solución aquí, pues, si bien había el componente tecnológico, pasaba más allá del componente tecnológico, era cómo ustedes con esas herramientas que nosotros les podemos brindar iban a encontrarle la solución al problema. Y pues bueno, quería simplemente mencionarle que me alegra mucho que esta actividad haya tenido un buen resultado. Bueno, no, pues no, gracias a vos, Fernando, y a ustedes, pues en general, que estuvieron ahí todo el tiempo despejando dudas técnicas y todo. Sí, sí, no, buenísimo. Sí. Bueno, pues nada, yo de nuevo quiero agradecerle mucho al profesor Miguel por haber aceptado esta invitación al encuentro Virtualidad Diálogos. Como les dije, vamos a tratar de hacer estos espacios y estos encuentros cada mes. Y bueno, la idea es seguir pues trabajando y apoyándoles desde la DINTEF en lo que necesiten para sacar adelante sus proyectos y sus necesidades en las universidades que tengan dentro de las unidades académicas como esta. Les pido disculpas que está el helicóptero con sirena pasando en este momento. ¿No está acá? Ve, acá también. ¿Vos dónde vivís, Edgar? Yo estoy en Pampalinda. Ah, estamos relativamente cerca, profe. Yo vivo en el barrio Caldas. Sí, acá lo escucho también, sí. Bueno, estas cosas de la inmediatez de la virtualidad. Bueno, profe, muchísimas gracias de nuevo y gracias a ustedes por asistir. Entonces nos vemos en un mes. Estén pendientes de sus correos electrónicos, que les llegará la invitación a una nueva experiencia de profesores de la universidad en este encuentro Virtualidad Diálogos. Así que hasta pronto y gracias, muchísimas gracias por asistir y gracias, profe Miguel, por aceptar nuestra invitación. Bueno, gracias. Gracias. Ya. Muy importante. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, profe. Gracias. Bueno, Hasta luego. bueno. Hasta luego. Hasta luego.